Hola, muy buenas tardes. Quien les habla es Pérez Rodríguez Caries Stephanie. Hoy les vengo a hablar sobre los análisis del error en el uso de estaciones totales, a cargo del ingeniero Bocanegra Jacobi Rolando. Estación total con receptor GNSS. Es un instrumento topográfico óptico conformado por componentes electrónicos que permiten realizar cálculos para lograr medir de forma precisa ángulos horizontales, ángulos verticales y distancia desde el lugar en el que se ubica el equipo hasta un punto designado de la distancia. Equipo de estaciones totales. Estación total convencional, también conocida como estación electrónica, posee una pantalla en su mayoría alfanuméricas, pero para realizar las mediciones es completamente necesario el uso del prisma, el cual permite que la señal emitida por el equipo sea refractada. Sin embargo, uno de los puntos débiles que posee este equipo es que por lo general no resisten las precipitaciones, haciendo que los trabajos de campo en este tipo de eventos sean más demorados. Equipo de estaciones totales. Estación total con recepción GNSS. Como su nombre lo indica, esta estación cuenta con una antena GNSS, la cual debe ser de alta calidad, permitiendo que los datos recolectados en campo sean aún más completos y tengan un mejor reconocimiento de terreno. Cuando los sistemas GPS fueron puestos a disposición del uso civil, se implementó el sistema de varias herramientas y trabajos, y para el uso de la topografía fue un gran paso. Sin embargo, es importante saber que para estos terrenos o lugares con poca cobertura y elementos estructurales y naturales que generan interferencias, su funcionamiento se reduce. Equipo de estaciones totales, estación total robótica. Este equipo es una de las estaciones más completas que existen en el mercado, puesto que la estación tiene como función realizar la búsqueda y rastreo del objetivo, y la toma de datos se controla a través de un radio o Bluetooth, disminuyendo el personal que generalmente se requiere para un trabajo topográfico para captura y replanteo directo. Errores de la estación total. El error de la medida de una magnitud se encuentra comparando el resultado de dicha medida con el valor más probable de la magnitud. Los errores más comunes en general son errores instrumentales de la medición con estación total, error del eje, la puntería, la colimación, perdón, del círculo horizontal, error del eje, la inclinación, inclinación del eje vertical, el error del el índice vertical. Errores accidentales son errores aleatorios y sin una ley que los describa, por lo tanto no se puede corregir o eliminar, pero existen métodos probabilísticos que nos permiten estimarlos y minimizar su influencia en los resultados, pero responden a una distribución normal, es decir que la distribución de la probabilidad que describe sus comportamientos son los que se cometen indiferentemente en un sentido o en otro. Está fuera de control del observador, es decir, que las mediciones pueden resultar mayores o menores a las reales. Los errores accidentales más comunes son por variación de la tensión, apreciación de las fracciones al leer la cinta. Errores sistemáticos. Esta clase de error afectan exactitud de la medición, es decir, alejan el valor observado del valor real de la magnitud. Los errores sistemáticos pueden ser constantes variables. Los constantes mantienen un valor fijo para el error del proceso de medición. Los variables son aquellos que varían en el proceso de medición. Los errores sistemáticos más comunes son por la longitud incorrecta de la cinta, por mala alineación, por mala inclinación de la cinta, por catenaria, columpio, por temperatura. Aplicación de las funciones básicas en procesos más complejos, aplanado a partir de una altura. Este proceso consiste en aplanar a partir de una altura o sobre un punto en el terreno, así como revisar una línea vertical de una estructura se puede efectuar con precisión con una sola cara del anteojo, siempre y cuando ésta describa un plano complemente vertical o al girarlo. Este tipo de trabajo requiere que tu estación total de segunda mano se encuentre bien nivelada y reducir la influencia del basculamiento del eje vertical. Levantamientos. Cuando se traza la planta de una construcción se determina la posición y altura de un punto en la misma.
midiendo ángulos y distancias. El instrumento se coloca sobre un punto referido a un sistema de coordenadas locales. Con fines de orientación se elige un segundo punto fácil de distinguir después de revisarlo con el círculo horizontal puesto a ceros. El replanteo. Para alinear una construcción es útil extrapolar los lados de esta, más allá de los límites de la excavación, a fin de determinar los perfiles de los límites sobre las cuales se colocan estacas. Durante el proceso de construcción se puede amarrar cuerdas o cables a estas, a fin de indicar posiciones que deberían de tener las paredes. Medir distancias que no sean accesibles. Algunas estaciones totales de segunda mano de Leica Geosystems tienen una distanciametro con láser que no requiere reflector y que son útiles cuando se requieren medir fronteras, colocar conductos o mediciones a lo largo de cañadas o rejas. En conclusión, vemos que se analizó de forma detallada las partes de una estación total y su funcionamiento utilizando en el ámbito de la topografía, que consiste en la incorporación de un distanciómetro de un teodolito electrónico. Otro, además del distanciómetro, nos ayudó siendo uno de los instrumentos que más allá utilizamos para analizar la superficie terrestre, permitiéndonos medir las distancias entre dos puntos especificados en forma directa. Se explicó de una forma detallada, tanto como se trabaja en campo, como a su vez de forma detallada con los comandos respectivos en función a una extensión total de ejemplo. Se dio una explicación lo más breve y detallada posible sobre los programas que tiene estación total de forma breve en campo y qué significa para cada profesional, ya que con esto nos ayudaremos. Muchas gracias, espero que sea de su agrado el video.